¿Cómo vendarse para jugar fútbol? Bienvenidos mis amigos gambeteros, gambeteras a este nuevo video. Hoy te quiero indicar algo que es sumamente importante para jugar fútbol. Se trata de vendarse. Esto te va a ayudar a evitar lesiones y cualquier otro problema que tengas al momento de jugar. Así que te voy a indicar los pasos, motivos y razones. Pero como siempre te pido antes de seguir que te suscribas al canal, compartas el video, actives la campanita y dejes tu like. Dicho eso, ahora sí comencemos paso a paso lo que vas a saber acerca de esto de vendarse. Vamos ahí. Listo, vamos a comenzar por los motivos por los cuales debes vendarte. Los motivos son algunos, te voy a decir el porqué. El primer motivo y el más importante, como te dije, es para evitar lesiones. Es recomendable vendarte para evitar lesiones, pero no es obligatorio vendarte. Sobre todo dependerá mucho de cómo juegues en el fútbol. Es importante también vendarse porque si es que tú has sufrido algún tipo de lesión en el pie, has tenido algún esguince, debes comenzar a vendarte para evitar que manejes bien la articulación de tu tobillo. Si es que tú no te vendas, puede ser que te vuelvas a lesionar. Entonces es por eso que es recomendable vendarse. Ya, te decía que todo dependerá de cómo juegues. ¿Por qué? Porque si es que tú eres un jugador que eres habilidoso, te gusta llevarte el balón, driblarte, pasarte por los jugadores, entonces ahí sí te recomiendo que te vendes sí o sí. ¿Y por qué debes vendarte ahí? Porque normalmente vas a tener más fricciones, más golpes debido al adversario que te va a venir a chocar, te va a venir a golpear. Entonces ahí sí vas a evitar que te fracturen algún o te causen algún esguince los otros jugadores. Entonces ahí te vendas y eso va a evitar eso. Pero si tú eres un jugador que te gusta tener el balón y simplemente lo pasas, te dan el balón y pasas, te dan el balón y pasas, pues ahí es menos probable que te causen una lesión o te lleguen a hacer una fricción que te pueda causar las lesiones. Entonces, por eso digo que todo dependerá de cómo juegues. De ahí normalmente los defensas y los medios, casi todos los jugadores en realidad deberían vendarse, porque en todas las posiciones, cuando ya te ven que estás jugando bien, a lo menos cuando das toques, más toques, también te entran a patear. Pero ya en un fútbol barrial, en un fútbol así de cualquier lugar, si tú eres una persona que tocas bastante, es mínimo que te vengan a lesionar. Entonces ahí casi los jugadores ni se ven. Pero si tú eres una persona que se lleva, como te dije, véndate. Ahora, hay unas cosas. ¿Qué tipo de vendas debes utilizar? Hay muchos tipos de vendas que puedes utilizar. Y es recomendable utilizar dos tipos de vendas. Hay unas que son así como estas, que puedes ver son así de un color de un lado y del otro lado. Estas son semielásticas. Estas puedes utilizar. Hay de un tamaño, como puedes ver, que son grandes o de las pequeñitas. Todo dependerá de cómo te sientas bien al momento de vendarte. Hay otro tipo de vendas como que estas no son elásticas, pero te ayudan a mantener el pie en una posición firme. Estas son bastante utilizadas en el fútbol, sobre todo estas. Entonces, ¿qué tipo de venda deberías utilizar? Pues cuando eres una persona que no utiliza venda, pues cualquiera te recomiendo, o sea, no es importante. Ya cuando eres futbolista ya debes utilizar ya vendas, o sea, futbolista profesional ya debes utilizar ya vendas recomendadas. Hay unas vendas que son sumamente elásticas, que son buenas esas vendas y que se ponen ya los profesionales. Tal vez te indique un video por aquí para que veas de cómo se están vendando un profesional, pero eso ya sí te va a costar más. Ese tipo de vendas son más caras. En cambio, este tipo de vendas son económicas. Creo que vale $2-3 en la farmacia. Igual estas son más económicas que estas. Entonces ahí ya dependerá de cuánto te alcanza para comprar. Como te digo, hay diferentes tipos de vendas y solo hay una forma de vendarse. El que te diga que hay diferentes formas de vendarse, pues ya es cuestión de cada uno, pero solo hay una forma. Y eso es lo que te voy a indicar ahorita para que vengas a ver cómo debes hacerlo. Vamos a la siguiente, paso a paso. Ahora sí vamos a comenzar con los pasos para vendarte. Como te dije, solo hay una sola forma correcta para vendarse.
Pero si tú quieres aplicar otro tipo o otra forma de vendarte, pues ya es cuestión tuya, ya va a ser tu problema. Lo único que te aconsejo es que al momento de vendarte asegures que tu pie o tu tobillo esté firme cuando te acabes de vendar. Eso es lo importante. Pero lo que te voy a indicar es la única forma de vendarse y la que debes aplicar. Vamos a hacer los pasos como puedes ver aquí. Listo, ahí está mi pierna velluda. Bueno, lo que debes hacer es lo siguiente. Primeramente tienes que tomar en cuenta que las vendas que vas a utilizar siempre deben estar enrolladas, así como puedes ver. Nunca las sueltes ni le deshagas el rollo, porque se va a hacer o se te va a complicar la forma de vendarte. Entonces, como puedes ver, siempre les debes tener así. Y eso te va a ayudar a vendarte mejor. Ya vas a ver por qué. Listo. Ese es un tic. Otro consejo que es importantísimo. Esta es la posición del pie. La posición del pie debe estar perpendicular, así como puedes ver. Ni así, ni muy atrás sino debe estar como que estuvieras parado, o sea, firmes en el suelo. Pero de ley debes levantar para poderte vendar debajo de aquí. Entonces debe estar perpendicular. Una vez que tienes todo esto hecho, o ya estás listo, te vas a vender. Entonces, para vendarte lo que debes hacer primeramente, coges la venda, como puedes ver. Yo voy a utilizar esta y no me gusta utilizar esta, sino esta que es un poquito más elástica, porque me da más seguridad al pie. Tú puedes utilizar cualquiera, ya es cuestión de cómo quieras sentirte. Eso ya es cuestión de cada quien. Pero la forma de vendarse es la siguiente. Vamos a comenzar a ponernos en el tobillo y nos vamos a dar 2 vueltas. 2 vueltas, esto nos va a ayudar a asegurar la venda. Nos damos 2 vueltas así. Te recomiendo que no lo hagas muy duro. Solo en el caso de que seas una persona que tiene algún tipo de, vienes de alguna lesión o está funcionando mal tu articulación, ahí sí te recomiendo que la ajustes un poquito más, o sea, le tiemples más a la venda. Si no, simplemente le dejas a lo que dé. Listo, dado las 2 vueltas, simplemente comienzo a hacer una cruz, como puedes ver. Ahora le mando por acá abajo y de ahí voy por el otro lado y subo y le cruzo, mira, así. Listo, de nuevo doy la vuelta por acá, por atrás del tobillo, y otra vez cruzo y otra vez voy por acá atrás del tobillo, voy por el talón y dele, y hago lo mismo. Solo esa es una forma, la más fácil y la única que debe haber para venderse, no hay más. Pero como te dije, las personas tienden a venderse como quieran, entonces ya es cuestión de cada uno. Una vez que te has vendado ahí, hay 2 formas de asegurarse la venda. Hay estos tipo ganchos que no recomiendo, porque al momento de jugar fútbol te puedes picar o te puedes lesionar, te puedes lastimar. Entonces es mejor ponerse una cinta como estas. Puedes utilizar cualquier tipo de cinta, la cuestión es que asegures. Te puedes dar una vuelta ahí y listo. Yo simplemente, por ejemplo, para este ejemplo les voy a poner una cinta ahí nada más. Y listo. Eso te ayuda a asegurar. Es recomendable darte una vuelta para asegurarle más con la cinta. Me olvidaba, hay otro tipo de que son adhesivas, otro tipo de vendas que son adhesivas. Esas son bien buenas, ese tipo de vendas. Esas sí también les recomiendo. Pero en este caso, si es que tú no tienes ese tipo de vendas, pues y puedes comprar estas, como te dije, son económicas. Una vez que has hecho eso, ya te pones la media, la tobillera si quieres, pues te pones la otra venda y listo, con eso ya estarás firme. Una vez que te has vendado, debes estar seguro de que tu pie se mueve tranquilamente, tu pie se mueve cómodamente. ¿Por qué? Porque si es que tú le mueves de arriba abajo y sientes como que le forzas a tu pie a moverse, entonces ahí estás mal vendado, tienes que sacarte y volverte a vendar. O sea, como que se vuelve tieso el pie, entonces ahí está mal vendado. Pero si tú tienes la libertad de moverte así como ves, estás tranquilo. Igual para todo lado, igual puedes hacer círculos. Si ves que puedes hacer círculos tranquilamente, está hecho la venda. Pero si ves que está tieso, sácate de nuevo y vuelves a vendar para que esté bien vendado. La cuestión es no cortar la circulación de la sangre, porque ahí te puede ir peor, te puede dañar el pie ahí. A lo menos si te golpeas, peor va a ser. Entonces,
Listo, una vez hecho eso, como te dije, debes sentir que esté seguro el tobillo, afirmado con tu pie, y listo, con eso es suficiente. Como te dije, es recomendable utilizar esa que te digo que es una venda adhesiva y elástica. Esa es muy buena, pero es muy cara. De ahí también es recomendable utilizar los zapatos que son con tobillera, que vienen con tobillera. No de estos, sino los que ahora vienen con ese tipo de que vienen hasta calzado. Yo le digo con tobillera, tienen otro nombre, no sé cómo es. Ustedes saben, dejen en el comentario, ahí me hacen saber. Pero yo le digo con tobillera, que es con ese elástico acá. Ese también te afirma el pie. Entonces, por eso algunos jugadores utilizan eso, porque le reafirma, le pone firme el pie para poder jugar tranquilamente y patearle mejor. Listo, espero que esto te haya servido. Si es que hay alguna duda, algún comentario o algo que me olvide y no te he explicado, pues déjamelo saber, pon tu pregunta ahí en los comentarios y yo te estaré respondiendo. Eso es todo, mi amigo gambetero, gambetera. Espero que te sirva y nos vemos hasta la próxima. Chao.